Ya te diste cuenta que tenés que revisarlo todo. ¿Cómo lo querés hacer? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Es más importante estar juntos que de acuerdo. Me parece que esa es la batalla que tenemos hoy, estar juntos. Cuídame, como un mortal me dejaré al fin atrapar en los brazos de un gigante. Nosotros somos los que destruimos el planeta. Pienso que es intencional. Pienso que es política y dinero, como toda la vida fue. Por intermedio de esto se puede destruir los árboles, el terreno queda casi libre y sembran soja. Y luego destruyen el pulmón del mundo. Es un desastre, que eso no se puede hacer, que es antinatural. Hay que dejar a la naturaleza. Uno respira ahí. Las versiones son muchas. Lo único que sé es que estamos jodiendo a la naturaleza de una manera terrible, pero no me animo a decirte causas. Los oyentes opinan sobre la degradación que nos circunda. La codicia está quemando al planeta, nos dijo temprano Alberto Acosta, ex ministro del Ecuador, un economista y político reconocido. La degradación de los mares, la degradación de los suelos. ¿Cómo es que todos están viendo lo que ocurre menos los liderazgos que nos representan, menos los liderazgos que imperan en las compañías? Estamos frente a un mundo nuevo que nos obliga a revisar por un lado los liderazgos y por otro lado a buscar nuevos modos de representación, quizá más empáticas, transversales, corajudas, mujeriles, ¿por qué no? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál sería la discusión deseable para tener entre nosotros? El final del programa nos lleva ahí y quisimos ayudarnos con Ricardo Forster, que es un filósofo reconocido entre nosotros, porque quizá nos pueda aportar algún elemento que nos ayude a pensar. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Cuál es tu mirada frente a estos sucesos y el desarrollo de la política? En la Argentina, sí. Tanto el oficialismo como la oposición no han incluido en sus campañas casi nada de esto. Con una inmensa preocupación que tiene que ver, obviamente, con no simplemente esperar una catástrofe por venir, una destrucción ecológica que estaría delante nuestro, o un calentamiento global que todavía no sucedió, sino que estamos ya viviendo tiempos de catástrofe, tiempos de barbarie, donde aquello que deberíamos proteger está siendo rapiñado, destruido, y tenemos que barajar y dar de nuevo, tenemos que revisar los paradigmas que nos llevaron a transformar a la naturaleza en un objeto inerme, en materia prima, a convertirla en algo que está allí simplemente para uso y abuso, de una expansión civilizatoria que está basada en la generación de dióxido de carbono, la utilización a destajo de los hidrocarburos, que al mismo tiempo construye un tipo de sociedad cuyo único paradigma dominante es una expansión infinita de la acumulación y del consumo. Yo este año la verdad que estoy bastante conmovido por 2 o 3 libros que me han impactado mucho y que me llevaron a repensar una cantidad de cosas. El primero de ellos es de 2 antropólogos brasileños, Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, un gran antropólogo brasilero que en estos días que se está literalmente incendiando la Amazonía, Viveiros de Castro ha sido uno de los grandes intérpretes de las culturas de los pueblos amazónicos, su complejidad, su diversidad, su modo peculiar de relacionarse con el mundo, y el libro de ellos se llama ¿Hay un mundo por venir? En signos de interrogación. Si miramos las series hoy de la televisión en cualquiera de sus formatos, vemos que las distopías hoy ganan largamente la batalla por el rating, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos es a que hoy o pasado mañana ya el mundo se ofrece como un lugar absolutamente devastado. Junto a Viveiros de Castro hay también un libro para mí imprescindible
también que ha salido aquí en la Argentina, que es de en este caso un filósofo, antropólogo, epistemólogo francés, que se llama Bruno Latour. El libro se llama Cara a cara con el planeta. Y es una larga interpretación sobre la hipótesis Gaia, que es la hipótesis que John Lovelock y otros climatólogos y biólogos desarrollaron para tratar de pensar la biosfera, la Tierra, en un sentido holístico, vital, y que camina con independencia de lo que nosotros podamos hacerle, pero que sin embargo aquello que podemos hacerle implica alteraciones muy graves. Una de aquellas quizás más significativas es que estamos al borde de una aniquilación de especies como nunca había sucedido por fuera de aquello que le sucedió a la naturaleza, porque tampoco podemos ser bucólicos. A lo largo de más de 3.500 millones de años de existencia de vida en el planeta hubo no menos de 5 extinciones masivas, producto de cambios climáticos brutales, de volcanes, de meteoritos, de miles de cosas. Esta es la primera vez que los seres humanos estamos en condiciones de producir una destrucción muy grave. Y el otro libro, el tercero, y con esto termino con los libros, es de Isabel Stengers, una filósofa y también ecóloga francesa, que se llama En tiempos de catástrofes, cómo resistir a la barbarie que viene. Y la barbarie hoy es dual, es la barbarie de la destrucción ambiental, pero también de un capitalismo sin frenos, absolutamente ilimitado en sus ansias de expansión, que nos está llevando literalmente a una situación sin salida. Urge hoy ya que todos comiencen a no solo a discutir estas cosas, sino que se exija, se plantee, porque vos decías muy bien, hoy en la Argentina estamos surgidos quizás por otras cosas, por una situación económica brutal, porque hay hambre donde no debería haber hambre, pero la economía, los padecimientos están ligados también a lo que hagamos con el cuidado del ambiente, con los bosques. No son dos cosas distintas. El gran error, tanto de pensadores liberales como de izquierda o nacional populares, ahí los pongo en el mismo plano, ha sido en muchos casos separar el análisis de la sociedad, el análisis político, las sociedades de los humanos, de esos otros pueblos que habitan bajo sus propias formas la vida también. Y dentro de eso, obviamente, la naturaleza, no para pensarla en el sentido de la madre tierra, cobijadora, amable, que esa es otra cuestión. La naturaleza no actúa en función de lo que nosotros proyectamos sobre ella. Tiene sus propios recursos, sus propias lógicas, que son muy lejanas a las nuestras. Pero sí es importante que hoy, que nos tocó, y no sé por cuánto tiempo, estar en este planeta único, bueno, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Hay algo que también caracteriza a nuestra época que tiene que ver con profundas transformaciones en el área de la ciencia, de la tecnología. En casi todas las profesiones o haceres, todo ha cambiado radicalmente. ¿Cómo imaginás una participación ciudadana renovada teniendo en cuenta todo esto que has mencionado? ¿Cómo organizarnos para vivir en un mundo que nos va a producir necesariamente incomodidad? A ver, por un lado hay que comenzar a quebrar mitos. El mito de la aceleración constante, el mito de que la única garantía es seguir creciendo y que las tecnologías en sí mismas nos van a rescatar de cualquier problema al que nos enfrentemos. Es un mito que viene del siglo XVIII, que viene de la Ilustración, que viene de la lógica del progreso, que se profundizó en el siglo XIX y que implicaba que la ingeniería, las máquinas iban a terminar liberando a los seres humanos. Después vino el siglo XX que a fuerza de golpes muy duros comenzó a desmentir esa lógica de un progreso indefinido, la utilización de las tecnologías para formas de destrucción terribles, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, destrucción del ambiente, etcétera, etcétera. Ya de alguna manera nos han quitado la ingenuidad. No se trata de volver a la Edad Media, no se trata de abandonar las tecnologías, porque eso sería un absurdo, pero sí se trata de discutir qué significan, cómo desacelerar donde haya que desacelerar, cómo tratar de generar cambios que yo llamaría en los imaginarios culturales de la sociedad, que implica revisar relaciones vinculadas al consumo, tomando en cuenta, por otra parte, que en verdad, mientras el 20% de la humanidad consume de una manera brutal,
el 80% restante está al borde de la indigencia en muchos casos. Quiero decir, no es cierto que es la humanidad en abstracto la que hoy está utilizando de una manera absolutamente, yo diría, con la falta de prudencia completa los recursos energéticos. Cuando uno mira el mapa de la utilización de los recursos energéticos, por ejemplo, la mayor cantidad de esos recursos se utilizan en Estados Unidos y Europa Occidental y acompaña a China en eso. Hay toda otra parte del mundo, miles de millones de habitantes, que viven en condiciones completamente distintas. Por lo tanto, sería fundamental revisar también esa profunda desigualdad, revisar también el uso ya imposible, la matriz que implicó 3 siglos de capitalismo, ya no da más. Esa matriz es el núcleo responsable de un agotamiento de aquello que la naturaleza durante millones de años fue acumulando. Entonces tenemos que revisar una cantidad de cosas que implica uso de la energía, qué pasa con las energías no renovables, otras fuentes de energía, cómo pensar un sistema global, llamémosle política mundo, que no pueda mirar paralizada lo que está sucediendo en el corazón del Brasil. No podemos dejar que un tipo de política totalmente enloquecida, absolutamente suicida, avance sobre un mecanismo de destrucción. A ver, los incendios no son casuales, creo que por allí lo decía un oyente. Los incendios, ya lo sabemos, se hacen para ganar tierras a la expansión de la frontera agropecuaria. Se hace en la Argentina. Yo hace muchos años que tengo una casa en las sierras cordobesas, donde ahí tenemos energía solar, agua de vertiente y un montón de cosas, y los incendios, en el 90% de los casos, son el producto de prácticas tradicionales, para llamarlas de alguna manera, que siguen quemando pastos, pero también en muchos casos son el producto de la destrucción de bosques para avanzar con la frontera sojera. Y eso ha pasado también en el negocio inmobiliario del sur patagónico, pasa sistemáticamente en Salta. Bueno, hay una política de bosques, pero al mismo tiempo no hay los recursos y el Estado se va vaciando de los instrumentos para poder proteger. Bueno, todo eso hay que pensarlo. Estás escuchando a Ricardo Forster, filósofo, nos está ayudando a pensar, nos dispara varias cosas, ¿no? La transformación que vive el tiempo en que vivimos en vínculos, género, energía, transporte. Lo que resulta más o menos intocable es la distribución. Seguimos con categorías arcaicas para atacar eso, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Juan Roax te saluda. Un gusto. ¿Desde qué área de desempeño y con qué perspectiva pensás que se puede despertar o empezar a torcer esta idea de maximizar por maximizar? No es un solo área, no es una sola perspectiva, sino que hay que producir confluencias. Yo creo que hay que producir confluencias desde los mundos de la creación cultural, aquellos que están en el universo de las tecnologías, los que están a cargo de la cosa pública. Hay que cruzar la política, la ciencia, los debates filosóficos, la poesía, los ecologismos, los movimientos. Hay movimientos sociales fundamentales. En Brasil hay una lucha sistemática de los pueblos originarios, de los sin tierra, por defender la relación distinta con la tierra. En la Argentina lo hemos visto en provincias como Santiago del Estero, como Chaco, como Formosa, donde hay colectivos que imaginan otras alternativas. En Europa hubo un gran movimiento contra los transgénicos que implicó avances muy interesantes. Por supuesto que a veces son acciones particulares. La gran inquietud es cómo generar esa red en la que todas estén enlazadas y que puedan interpelar a los poderes reales, poderes que cada vez más asumen la forma de las plutocracias, de los negocios, y que de verdad no tienen nada que ver con una mirada diferente sobre el planeta, sobre la vida, sobre la protección, etcétera, etcétera, etcétera. Vos sabés, Ricardo, estamos cerrando el programa, lamentablemente, que
la próxima pregunta tenía que ver con cuál era la nueva participación ciudadana, pero me parece que pasa por esto que mencionás y que resume tan bien, ¿no? Producir confluencias. Este es el nuevo tiempo, a esto nos invita, y es un desafío impactante, es un desafío que nos saca de esa cosa que la política tradicional a veces nos propone, ¿no? Discutir inacabadamente sobre esos temas circulares, anacrónicos y aburridos, y nos lleva hacia arriba, ¿no? A una participación diferente, atendiendo cada uno de estos puntos que vos has descrito también, ¿no? Mira, si no lo hacemos, la propia realidad nos va a pasar por encima. Ya nos está pasando por encima. Todavía creo que hay tiempo de reaccionar, tiempo de construir. Obviamente, que cuando yo digo confluencia, eso significa que no hay una mirada puramente encerrada sobre la cuestión del ambiente y otra mirada, por ejemplo, puramente encerrada sobre la cuestión de la distribución del ingreso, o del modo de producción, o del concepto de desarrollo, de crecimiento. Todo eso hay que pensarlo en común. Creo que hay una tarea para filósofos, antropólogos, biólogos, físicos, climatólogos, poetas, gentes de a pie, productores, periodistas, si pudiésemos. Periodistas, me parece fantástico que haya un programa. Yo la verdad que no lo había escuchado y ahora ya me voy a convertir en oyente de ustedes, porque la verdad me parece muy muy bueno que se puedan discutir estas cosas. Les agradezco que me hayan llamado, porque son cosas que a mí me preocuparon siempre, pero hoy más que nunca, y me parece que tenemos que empezar a romper prejuicios también. Podemos tener a veces diferencias sobre ciertas interpretaciones de la política hoy, pero me parece que hay algo común. A mí me preocupa, lo voy a sintetizar en esto, que estemos exterminando a uno de los pueblos más extraordinarios de la creación, que son las abejas, aunque parezca naif, es un acto de destrucción de nosotros mismos. Entonces, proteger, es el símbolo, es cuidarnos a nosotros mismos también, y revitalizar un concepto de la propia humanidad que tiene que descubrir que no está sola en el planeta y que el planeta nos exige y nos reclama otra actitud. Ricardo, un gran abrazo, muchas gracias por este rato con nosotros. Un placer. Ricardo Forster, interesantísimo poder escuchar la reflexión, a dónde nos invita a ir, insisto, con la necesidad de producir confluencia, abre un abanico rico, necesario, entusiasmante. Y abraza esta idea de transversalidad que tanta vuelta le estamos dando y estamos buscando. Pero ya no es solamente la ciencia, la tecnología y la política. Es la poesía, es el ecologismo, lo es todo. Él habló, esta producción de confluencias atravesando la cultura. Me parece que la intervención del último invitado del programa claramente nos invita a reentusiasmarnos con esa posibilidad de revisarlo todo, eso que venimos proclamando todas las veces que se puede en el programa de radio, aquí en la radio pública de la ciudad, ¿no? Reentusiasmarnos con un modo de hacer las cosas y de construir todo, desde esos nuevos liderazgos hasta otra participación ciudadana más eficaz, otro rol de las organizaciones más activo, más comprometido, más en sintonía.